La nave Tierra de Esperanza flotaba sobre la órbita de Vexara 4, un planeta lejano donde, por primera vez, los humanos y los habitantes de la Federación Galáctica se encontrarían cara a cara. Thailand, una joven princesa alienígena de la raza Vicaran, observaba el panorama desde el puente de mando de su nave, incapaz de comprender la extraña calma que la rodeaba. La misión que se le había encomendado era simple: estudiar a los humanos, esos seres caóticos y primitivos, pero increíblemente poderosos. Los registros galácticos decían que los humanos no tenían nada especial, que su poder se basaba únicamente en la cantidad de recursos naturales que poseían, pero algo en Thailand no podía dejar de sentir una curiosidad profunda hacia ellos. El capitán de la nave humana, el comandante Enrique Torres, la había invitado a bordo para discutir las reglas del encuentro, para asegurarle que los humanos eran una especie pacífica en su mayoría, pero Thailand no podía creerlo. Sabía que los humanos no solo eran primitivos, sino peligrosos, y su misión era estudiar cada aspecto de su civilización para entender cómo habían logrado sobrevivir en una galaxia llena de especies mucho más avanzadas que ellos. La nave Tierra de Esperanza era de tamaño medio, pero su estructura demostraba la evolución tecnológica de los humanos. Thailand había sido informada sobre sus naves de guerra, sus pistolas de energía y sus sorprendentes tácticas de batalla. Aunque su especie, los Vicaran, poseía avances tecnológicos mucho mayores, la humanidad era diferente. Tenían algo que Thailand no lograba entender: una persistencia imparable, un impulso de supervivencia que desbordaba su lógica. Finalmente, la comunicación con la nave humana se activó. El comandante Torres, un hombre robusto de ojos azules y expresión firme, la recibió con una sonrisa cordial pero preocupada. «Bienvenida, princesa Thailand», dijo con tono grave, pero educado. «Estoy seguro de que este encuentro será beneficioso para ambas partes. Podemos aprender mucho unos de otros». Thailand observó sus movimientos con detenimiento, no solo por su posición, sino por la forma en que se comportaba. Había algo en el que la inquietaba. No solo era su presencia, sino esa calma absoluta que emitía. Era como si no tuviera miedo de nada, ni siquiera del enfrentamiento con una civilización más avanzada. Ella nunca había visto algo así en su vida. Y sin embargo, lo que más la desconcertaba era que su mirada, esa mirada llena de confianza, parecía tener un destello de algo más profundo, una fuerza imparable que parecía haber sido forjada en el fuego de siglos de sacrificios. La conversación comenzó sin muchas expectativas, pero Thailand no pudo evitar centrarse en un tema en particular: la reproducción humana. El comandante Torres, notando su creciente interés en el tema, decidió hablar sobre ello con cierto desconcierto. «Entiendo que no lo comprendas, princesa Thailand. En su civilización no se reproducen de esta manera, ¿verdad?» Thailand se tensó al escuchar la palabra reproducción. En la cultura Vicaran, los nacimientos no involucraban el sufrimiento físico que Thailand había oído que era común entre los humanos. Los Vicaran no necesitaban de la biología primitiva de los humanos para perpetuar su especie. En lugar de eso, sus científicos creaban nuevas vidas mediante tecnología avanzada, sin el dolor o la complicación que implicaba el proceso humano. No entendía por qué los humanos necesitaban pasar por algo tan traumático. «Lo que ustedes hacen», dijo Thailand, sus palabras frías pero curiosas, «es una aberración». No pudo evitarlo. Su tono se salió del lugar. «Hacen esto todo el tiempo». Torres la miró, sin comprender completamente el trasfondo de su pregunta. No era la primera vez que alguien desde fuera de la Federación Galáctica reaccionaba de esa manera, pero no dejó que la incomodidad fuera evidente. «No todos los humanos tienen una visión tan primitiva, princesa Thailand. La reproducción es solo un aspecto de lo que nos hace humanos. Pero a lo largo de la historia, hemos aprendido a ver la belleza y el propósito en cada sacrificio». Thailand frunció el ceño. «Sacrificio», murmuró, repitiendo la palabra como si no pudiera comprender su verdadero significado. En su mundo, todo se podía optimizar, todo podía evitarse, pero los humanos, ¿por qué sometían a sus cuerpos a ese sufrimiento? Algo en ella no podía dejar de repulsarse, pero también sentía un atisbo de admiración ante la resiliencia humana. Aquella capacidad de continuar, a pesar del dolor,
el sacrificio y la incomodidad. De repente, la conversación se interrumpió abruptamente cuando el sistema de alerta roja comenzó a sonar. La nave Tierra de Esperanza fue sacudida por un impacto violento. «¡Ataque de la flota Selrak!», gritó un oficial desde el puente de mando. Los Selrak eran conocidos por su crueldad, una raza alienígena despiadada que había atacado a varias colonias humanas en el pasado. En un abrir y cerrar de ojos, el tono del capitán Torres cambió. Thailand observó cómo los humanos, que antes parecían tan tranquilos y racionales, se transformaban en una máquina de guerra perfectamente coordinada. El comandante Torres no dudó ni un segundo. Ordenó a su tripulación que se preparara para el combate. «Prepárense para activar los escudos de energía y defender la nave. Esto no es un simulacro». A medida que la nave humana respondía al ataque, Thailand observaba en silencio. Por primera vez, comenzó a entender algo. Los humanos no solo luchaban por supervivencia, sino por algo más profundo. Algo que trascendía la razón pura. La pasión, el deseo de proteger lo que amaban, incluso a costa de sus vidas. Fue entonces cuando Thailand, aún impactada por el caos de la batalla, miró al comandante Torres y, con una mezcla de respeto y temor, le preguntó: «¿Por qué luchan tan desesperadamente por vivir?». Torres la miró fijamente, su rostro serio. «¿Por qué, princesa Thailand?», respondió con calma. «No hay nada más valioso que la vida misma, y nada, ni siquiera el sufrimiento, nos detendrá de protegerla». La batalla apenas comenzaba, y Thailand aún no lo sabía. Pero aquel momento marcaría el inicio de su comprensión profunda de lo que realmente significaba ser humano. La nave Tierra de Esperanza se sacudía violentamente mientras los Selrak atacaban con su temible flota de cazas y destructores. Thailand se aferró al asiento, observando la complejidad de la batalla con una mezcla de fascinación y horror. Los humanos parecían moverse con una sincronización perfecta, pero a la vez, su estilo de combate era errático y lleno de desesperación. No luchaban con la precisión fría de los Vikaran, luchaban con algo más, algo que Thailand no comprendía completamente, pero que comenzaba a sentir. «Escudos de energía a 70%. Sistemas de armas listos», gritó el comandante Torres, mientras su voz resonaba con un tono de liderazgo inquebrantable. Los oficiales de la nave respondían con rapidez, ejecutando las órdenes como una máquina bien engrasada. En medio del caos, Thailand observaba cómo los humanos no solo defendían su nave, sino que cada uno de ellos parecía luchar por algo más grande que ellos mismos. Por su especie, por sus seres queridos, por la supervivencia misma. El comandante Torres, con su calma imperturbable, coordinaba a sus tripulantes como si estuviera en una danza mortal. Las naves Selrak disparaban ráfagas de energía que chocaban contra los escudos de la Tierra de Esperanza, haciendo que la nave se tambaleara en el espacio vacío. Thailand observó cómo los escudos se mantenían firmes, sin desmoronarse, sin ceder. Los humanos no retrocedían, no huían. Estaban listos para resistir, para defender lo que consideraban su hogar. «Activa el modo de evasión. Maniobra en espiral», gritó el capitán, y la nave humana comenzó a girar rápidamente, esquivando los disparos enemigos con una agilidad que Thailand no creía posible. La Tierra de Esperanza se movía de una manera impredecible, pero eficiente. Era como si los humanos pudieran anticipar lo que sus enemigos harían, como si estuvieran en sintonía con un instinto primitivo que les permitía sobrevivir. «Están ganando terreno», exclamó un oficial. «Estamos reduciendo la flota Selrak, comandante, pero no podemos mantenernos mucho más tiempo». Thailand, aún estupefacta, se levantó y caminó hacia la ventana del puente de mando. Desde allí, vio las naves Selrak, enormes y llenas de armas destructivas, pero también vio algo más, la determinación de los humanos. No estaban luchando solo por sobrevivir. Luchaban por algo mucho más grande. Algo que Thailand no entendía completamente. La idea de sacrificarse por el bien de otros le era ajena, incluso grotesca. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Mientras la nave humana giraba y esquivaba, un caza Selrak logró atravesar los escudos de energía. Un estallido de luz iluminó el espacio, y Thailand sintió como la nave temblaba violentamente. Los humanos gritaban, pero no se dejaban llevar por el pánico. El comandante Torres,
sin perder su compostura, ordenó rápidamente: «Todos a sus puestos. Preparen las armas de corto alcance». Thailand observó cómo la tripulación se movía con rapidez, sin dudar ni un segundo. El capitán, en su calma absoluta, se convirtió en el centro de todo. Los oficiales obedecían no por miedo, sino por respeto y confianza. Algo en Thailand comenzó a cambiar. Observó a un joven oficial que, a pesar de la explosión y el peligro inminente, sonrió con determinación. Estaba listo para morir si eso significaba salvar a su gente. ¿Por qué?, susurró Thailand, más para sí misma que para alguien más. ¿Por qué están dispuestos a sacrificarlo todo? Porque la vida humana tiene un valor único, princesa Thailand, respondió Torres, acercándose a ella. Y cada vida humana vale la pena ser defendida, no solo por lo que es, sino por lo que representa. Thailand no respondió, pero sus ojos brillaron con una nueva comprensión. La batalla continuó, pero algo había cambiado en ella. Los humanos no solo luchaban por su especie, luchaban por la vida misma, por algo intangible, que no podía ser descrito con lógica fría o razón galáctica. Era algo visceral, algo profundo. El ataque Selrak, aunque feroz, comenzó a declinar. La Tierra de Esperanza había resistido, no solo por la habilidad de su tripulación, sino por algo más, la voluntad de no rendirse, de seguir adelante. Y mientras Thailand observaba a los humanos, comenzó a entender que tal vez la clave de su supervivencia era ese impulso inquebrantable, esa necesidad de seguir luchando, de seguir adelante, sin importar el costo. El comandante Torres observaba la pantalla de su nave con la misma calma de siempre, pero en sus ojos había algo más, un destello de respeto por los Selrak que caían, aunque solo fuera porque luchaban con la misma ferocidad que los humanos. «Mantén el rumbo», dijo en voz baja. «Hemos ganado esta batalla, pero aún queda mucho por hacer». Thailand, observando el intercambio, se preguntó si alguna vez los humanos podrían entender realmente su propia naturaleza. Pero mientras la nave humana seguía a su ritmo, dejando atrás las naves enemigas destruidas, ella ya sabía que la humanidad nunca dejaría de sorprenderla. En el fondo, algo en su interior comenzó a cambiar. Quizás, solo quizás, había algo más en la humanidad que simplemente primitivos y caóticos. Quizás, solo quizás, había algo que no podía ser explicado con la lógica fría de la ciencia y la razón. Y, tal vez, eso era lo que más la aterraba, la idea de que los humanos, con todo su sufrimiento y su caos, pudieran ser más poderosos de lo que cualquier civilización galáctica había imaginado. El espacio parecía haber quedado en silencio después de la batalla. La Tierra de Esperanza flotaba ahora en calma, su superficie golpeada por los restos de la flota Selrak, pero aún operativa. La nave, aunque dañada, había resistido lo peor del ataque gracias a la valentía de su tripulación, la astucia del comandante Torres, y una fuerza que Thailand no podía comprender por completo. Había sido una victoria, pero al mismo tiempo, algo más profundo estaba ocurriendo dentro de ella. Thailand caminaba por los pasillos del barco, observando la tripulación. Los hombres y mujeres humanos, aunque exhaustos, seguían trabajando con una determinación que desconcertaba a la joven princesa alienígena. Nadie parecía rendirse, ni siquiera ante las pérdidas que habían sufrido. Aunque algunos tenían heridas, su espíritu no se quebraba. En su cultura Vicaran, la eficiencia y la lógica prevalecían. Los sacrificios, aunque necesarios, nunca se hacían sin razón clara. Pero los humanos, por alguna razón, eran diferentes. Se arriesgaban y sacrificaban sin una lógica clara. ¿Por qué? Fue entonces cuando la doctora Silvia Gómez, una científica experta en biología humana, se acercó a Thailand con una invitación. «Sé que la batalla fue perturbadora para ti», dijo la doctora con suavidad. «Entiendo que las costumbres humanas pueden ser difíciles de entender para alguien que proviene de una especie tan diferente. ¿Te gustaría saber más sobre nosotros? Sobre lo que somos y lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos». Thailand, desconcertada por la amabilidad de la doctora, aceptó sin saber exactamente qué esperar. La doctora Gómez la condujo a una sala tranquila, alejada del bullicio del puente de mando. En su interior,
Una serie de pantallas mostraban imágenes de la biología humana, desde la fertilización hasta el nacimiento. Nosotros, los humanos, no solo luchamos por nuestra supervivencia, comenzó la doctora mientras Zai Lan observaba atentamente las imágenes en las pantallas. Luchamos por lo que amamos. La reproducción, aunque pueda parecer caótica y dolorosa para alguien como tú, es el núcleo de nuestra existencia. Para nosotros, dar vida es un acto de amor, un acto de sacrificio. Cada niño que nace no solo representa una nueva generación, representa nuestra esperanza y nuestra posibilidad de seguir adelante. Zai Lan la miró con incredulidad. Pero, ¿por qué soportar el dolor? ¿Por qué someterse a ese sufrimiento? ¿Por qué traer vidas al mundo con tanta incertidumbre? La doctora suspiró, como si hubiera esperado esa pregunta. No lo vemos como incertidumbre, princesa Zai Lan. La incertidumbre es inherente a la vida misma. No podemos controlarlo todo, pero lo que sí podemos hacer es amar. Y en ese amor, encontramos el valor para continuar, a pesar de todo. Zai Lan no estaba segura de entender del todo. En su propio mundo, las vidas se creaban en laboratorios, donde la perfección y el control absoluto reinaban. No había dolor, no había sacrificio, solo eficiencia. Los Vikaran creaban nuevas formas de vida sin necesidad de contacto físico o emocional. Todo era calculado y preciso, y a menudo se sentían satisfechos con sus avances. No necesitaban, ni querían, lo que los humanos llamaban sufrimiento. Pero, ¿por qué? ¿Por qué elegir un camino tan doloroso?, insistió Zai Lan, sintiendo una mezcla de desconfianza y fascinación. La doctora Gómez sonrió con suavidad. Porque, en última instancia, el dolor nos recuerda que estamos vivos. Nos recuerda que, a pesar de todas las tragedias que enfrentamos, seguimos adelante. Y en cada niño que nace, en cada vida que damos, encontramos algo más grande que nosotros mismos. Eso nos impulsa. No es solo supervivencia. Es trascendencia. Zai Lan permaneció en silencio, asimilando sus palabras. A lo largo de su vida, había sido enseñada a valorar la lógica, la eficiencia, la perfección. Las emociones y los sacrificios nunca habían tenido sentido en su mundo. Los Vikaran no necesitaban de esos fallos para prosperar. Pero ahora, observando a la doctora, algo en su interior comenzó a cambiar. Mientras Zai Lan reflexionaba sobre lo que había oído, la doctora la observaba con una mirada comprensiva. «Entiendo que es difícil de comprender», dijo finalmente. «Pero, lo que defines como dolor, nosotros lo vemos como parte de lo que nos hace humanos. Y lo que defines como caos, para nosotros es la danza de la vida. Todos esos momentos de incertidumbre son lo que nos mantiene en movimiento. Nos desafían a ser mejores, a aprender de nuestros errores y a crecer». La joven princesa alienígena aún no podía aceptar completamente la idea, pero un cambio estaba ocurriendo dentro de ella. Nunca había considerado que el sacrificio, el dolor y la imperfección pudieran ser fuerzas que impulsaran a una especie hacia la grandeza. Para Zai Lan, la perfección era el objetivo. El sacrificio solo existía cuando era necesario, no como una elección. Esa noche, después de la charla con la doctora, Zai Lan se retiró a su habitación en la nave. El silencio de su espacio privado le dio tiempo para reflexionar. En su mente, las imágenes de la batalla, del sacrificio humano, de los niños naciendo entre el dolor, comenzaron a fusionarse con sus pensamientos. Los humanos no se limitaban a sobrevivir, luchaban para crear algo más grande que ellos mismos. La reproducción humana, el proceso que había considerado tan grotesco, comenzaba a parecerse a una paradoja. Algo tan vulnerable, tan imperfecto, y sin embargo, tan profundamente poderoso. Zai Lan se tumbó en su cama, mirando el techo, y por primera vez en su vida, se permitió la incertidumbre. Tal vez, murmuró para sí misma, tal vez los humanos son más fuertes de lo que pensaba. Al día siguiente, la batalla había quedado atrás, pero en el interior de Zai Lan, algo había cambiado. Ahora, cuando observaba a los humanos trabajar juntos, cuando veía cómo luchaban por protegerse unos a otros, ya no veía solo caos. Veía una fuerza más profunda, una que trascendía el dolor,
la lucha y la muerte. Veía vida. Y por primera vez, la reproducción humana no le parecía una aberración, sino una de las fuerzas más poderosas que impulsaban a los humanos hacia adelante. La calma que había seguido a la batalla fue efímera. La Tierra de Esperanza, aunque severamente dañada, se mantenía operativa, pero los sensores de la nave comenzaron a emitir nuevas señales de alerta. Esta vez, la amenaza era mucho mayor. Los Selrak no eran los únicos enemigos que perseguían a la humanidad. Algo más, mucho más grande y oscuro, estaba al acecho. Un mensaje encriptado, interceptado por los sistemas de comunicaciones de la nave, reveló una amenaza aún mayor. Una flota de la Confederación Calix, una de las razas más avanzadas de la galaxia, había comenzado a movilizarse hacia Vexara 4. «Tenemos que evacuar a los civiles», dijo el comandante Torres con una calma que Thailand comenzaba a reconocer como una constante en él. «Los Calix no se detendrán. Si no se encuentran aquí, esta será nuestra última batalla». Thailand, que aún digería las complejas ideas sobre los humanos que había comenzado a entender, sintió una punzada en su estómago. Los Calix eran conocidos por su implacable destrucción. No había tregua, no había piedad. Si caían sobre Vexara 4, nada podría salvar a la humanidad. El comandante se giró hacia la joven princesa alienígena, su rostro grave pero firme. «Princesa Thailand, necesitamos su ayuda. La flota Calix está mucho mejor equipada que nosotros. Si no podemos detenerlos aquí, Vexara 4 caerá, y todo lo que hemos logrado hasta ahora será destruido». Thailand lo miró, aún sin comprender completamente lo que le pedía. Sin embargo, algo en su interior, algo que había cambiado en los últimos días, comenzó a crecer con fuerza. Los humanos no retrocedían. Sabían que la muerte era una posibilidad, pero aún así luchaban. Y algo en ella, algo que no había entendido antes, comenzó a resonar en su mente. Quizás, por primera vez, entendía lo que los humanos sentían al proteger lo que amaban. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó, su voz grave, pero decidida. Torres asintió, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y gratitud. «Lo que necesitamos de ti es lo que tu raza puede ofrecer, tecnología avanzada. Sabemos que los Vicaran son expertos en guerra espacial y defensa. Si puedes ayudarnos a mejorar nuestras defensas, tenemos una oportunidad». Xylon no Dudo. Aunque su gente no había tenido un interés particular en la humanidad, ahora comprendía que esta batalla era más que una cuestión de supervivencia. Los humanos no luchaban solo por ellos mismos, luchaban por todos aquellos a quienes consideraban su gente. Por primera vez, Thailand se sintió conectada con ellos, con su causa. Ella no solo luchaba por la supervivencia de una especie, sino por la posibilidad de algo más grande. Algo que trascendía el dolor, la muerte y la inevitabilidad de la destrucción. Mientras los ingenieros humanos se ponían a trabajar en las modificaciones de las armas, Thailand se adentró en los sistemas de la nave, desplegando tecnología alienígena que, aunque menos eficiente que la de los Calix, ofrecía una nueva esperanza. Integró las armas avanzadas de su nave con los sistemas humanos, creando un híbrido de defensa que sorprendió a los tripulantes. La colaboración entre los dos mundos, tan improbable al principio, ahora parecía tener un propósito claro: detener a los Calix. «Listos para el combate», dijo el comandante Torres, mientras observaba las pantallas del puente de mando. Las naves Calix estaban cerca, mucho más cerca de lo que habrían querido. Thailand observó cómo los humanos comenzaban a tomar sus posiciones. Cada uno de ellos sabía lo que estaba en juego. Era una lucha por el futuro, no solo por su supervivencia individual, sino por la idea misma de lo que representaban. La batalla comenzó sin previo aviso. La flota Calix apareció de repente, como una marea imparable de naves de guerra, dejando poco espacio para la maniobra. La Tierra de Esperanza lanzó sus nuevas defensas en un destello brillante de energía, mientras la flota humana se lanzaba al combate sin dudarlo. Thailand, sentada junto al comandante Torres, observaba en silencio mientras las naves se desintegraban en explosiones de energía. Los Calix eran imponentes, pero la humanidad no estaba dispuesta a rendirse. En el calor de la batalla, Thailand comprendió algo que jamás había comprendido por completo.
La supervivencia de los humanos no estaba basada únicamente en su habilidad para luchar, sino en su capacidad para sacrificarse. Era esa voluntad inquebrantable de darlo todo por los demás lo que les permitía resistir. Y mientras las naves Calix caían ante la imparable resistencia humana, Thailand sentía una extraña admiración por aquellos que, a pesar del dolor y el miedo, no se rendían. La Tierra de Esperanza estaba al borde de la destrucción cuando una última maniobra de Torres, utilizando la energía generada por las defensas híbridas de Thailand, destruyó la nave insignia Calix en un golpe devastador. La flota enemiga, desorganizada y desmoralizada, comenzó a retirarse. «Lo logramos», murmuró Torres, su rostro sudoroso pero sonriente. «Lo logramos». Thailand, observando el final de la batalla, comprendió que había presenciado algo que su gente nunca habría entendido. La verdadera fuerza humana no residía en sus armas ni en su tecnología. Su poder estaba en su capacidad para luchar por lo que amaban, por su capacidad para resistir incluso ante la muerte, para proteger a los suyos con una devoción inquebrantable. «Ahora entiendo», dijo Thailand, su voz tranquila pero firme. «Ahora entiendo lo que significa ser humano». Con la flota Calix en retirada, la Tierra de Esperanza flotó en el espacio, una nave dañada pero intacta en su propósito. Los humanos habían ganado, no solo por su habilidad de lucha, sino por algo mucho más profundo. Algo que los alienígenas de la galaxia nunca habían entendido, pero que Thailand comenzaba a comprender. El sacrificio, el dolor, la lucha, todo eso no era solo una parte de su existencia. Era lo que los hacía invencibles. Y mientras Thailand miraba al horizonte estrellado, ya no veía solo una especie primitiva. Veía algo mucho más grande. Algo que, por primera vez, la hacía sentir una extraña esperanza en su corazón. La humanidad, a pesar de todo, era mucho más poderosa de lo que los galácticos jamás podrían imaginar.